Para bien o para mal, este MG fabricado en China se va a convertir en un superventas en España. Es un SUV, tiene un precio muy competitivo, es de algo más de 24.000 euros y además está lleno de calidad. Te lo vamos a contar en este vídeo aquí, en Extramotor. Esto es el canal Extramotor con el patrocinio de los cargadores fabricados en España V2C y los productos de limpieza y detallado del automóvil Bash Motor. ¿Por qué para bien o para mal? Para bien, claramente, porque conseguimos un coche con un precio más competitivo y con las mismas cualidades que tienen muchos de sus rivales. Y para mal, porque hay mucha gente pensando que la industria del automóvil china llegue de forma tan potente a Europa nos va a quitar muchos puestos de trabajo en nuestra industria. Las dos partes tienen razón, pero vamos a analizar nosotros qué es lo más conveniente a nivel de usuario. Y para ello vamos a hablaros primero de este logotipo, de MG, de Morris Garage. Es una empresa británica, como muchos sabéis, que perteneció al grupo MG Rover y que fue durante muchos años la principal industria del automóvil europea. Pero claro, la competitividad, la competencia fue haciendo que cada vez se vendieran menos coches y de hecho pasó a ser en gran parte propiedad de BMW. BMW compró MG, Rover y Mini. Y Land Rover, de hecho, hay algunos modelos de Land Rover que se desarrollaron bajo la batuta de BMW. Pero el tema no funcionó y al final Land Rover fue vendida a Ford, y Ford finalmente la vendió a Tata, un fabricante indio. BMW se quedó con Mini, que todavía la mantiene y es ahora una marca bastante potente dentro del grupo alemán, y MG y Rover se quedaron solas y se quedaron en manos de un grupo de empresarios que intentaron reflotarlas. De hecho, el gobierno británico tuvo dos propuestas, una para sacar adelante Rover y MG y una para sacar únicamente adelante la marca MG. Se eligió la primera porque exigía menos pérdida de empleo y al final las dos fueron juntas a la bancarrota. En ese momento entró en marcha, estoy hablando de principios del año 2000 aproximadamente, en ese momento entró en escena el accionariado chino y lo que hizo el comprador fue quedarse con MG, retirarse de toda Europa, pero mantenerse en el mercado británico, con una serie de pequeños coches que fueron manteniendo viva la red comercial británica y el estímulo, digamos, del propietario chino de mantener una competitividad en el mercado. A partir de ahí llegó la evolución de los coches y es porque en China empezaron a fabricarse coches solo hace 30 años y se hicieron de manera conjunta con los fabricantes europeos. La única manera que el gobierno chino permitía a un fabricante europeo o americano o japonés ponerse en el mercado de allí era con una empresa conjunta, una joint venture al 50% de capital y de tecnología europea o extranjera y china. Bueno, pues durante los últimos 30 años ha sido así, pero en los últimos 10 ya ha habido marcas chinas que han empezado a fabricar coches de forma propia, sin contar con la tecnología de los europeos tan a fondo. Bueno, todo esto nos lleva para explicaros qué pasó con MG. MG se mantuvo en el mercado británico y cuando ha tenido coches con una tecnología que ellos han considerado suficiente para ponerla en el mercado europeo, la han puesto en el mercado. Y ha llegado, por ejemplo, a España, a Italia y a Portugal, no solo con la gama de modelos eléctricos e híbridos enchufables, sino también con la gama de modelos de gasolina. Y ahora mismo es una de las marcas que más coches ecológicos tiene en el mercado. Tiene el MG ZS eléctrico, el MG5, que es el primer familiar eléctrico del mercado, el MG4, que es un compacto eléctrico, y el Marvel R, que es un SUV de gama alta completamente eléctrico. A esos modelos se han sumado unos SUVs como este, solo con motores de gasolina. Por ejemplo, el ZS con motor de gasolina disponible es de algo más de 13.000 euros y este HS con motor de gasolina disponible entre unos 25.000 euros la versión básica y los 31.000 la versión tope de gama, que es la que estamos probando hoy aquí en Extramotor. ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? Vamos a conocerlo a fondo contigo y a partir de ahí analizamos si es bueno o no comprar un MG Made in China. Vamos a hablaros ya por fin del coche. Estamos hablando de un SUV de 4,57 metros de largo, por tanto rival de los Seat Ateca, Kia Sportage, de ese segmento del mercado tan competido. Como veis, el diseño, lo que hacían antes los fabricantes chinos era inspirarse o copiar un poco a los fabricantes europeos. Yo creo que este es el último MG que se inspira en esos modelos y podemos ver un frontal que nos recuerda un poco a Mazda, sobre todo en el tema de la parrilla y de estos faros con esa línea de luz curvada muy habitual en el fabricante japonés, en el que quizás se pudo inspirar MG para este coche, que por otra parte tiene personalidad casi premium. Como veis, aquí hay unas zonas brillantes cromadas en la parrilla que hasta ahora solo las habíamos visto en Mercedes y en otros modelos de gama alta. Si seguimos por el lateral, tenemos unas líneas muy fluidas
que aquí sí que notamos menos influencia de otros fabricantes y es simplemente pues una zona del coche en la que no hay grandes dosis de diseño, pero donde sí podemos notar un detalle muy particular, que es que las ruedas nos parecen un poco pequeñas para el tamaño general del coche, aunque sean llantas de 18 pulgadas. Y esto pasa mucho en algunos modelos de origen asiático, y es que parece que el coche esté montado sobre un chasis un poquito más pequeño. Pero al final el resultado es bueno tanto en cuanto a dinámica como en cuanto a diseño. En la parte trasera también tenemos algunos puntos de inspiración. Por ejemplo, estos pilotos se parecen mucho a los del BMW X1 y yo creo que aquí terminarían las semejanzas, porque hay cosas que nos gustan mucho, por ejemplo, que tenga dos salidas de escape y que las dos sean funcionales y no falsas, es decir, de tubo, no de plástico, o por ejemplo que tenga el portón eléctrico o unas formas de la carrocería muy suaves y que hacen que el conjunto sea bastante armonioso. A mí una de las cosas que me gusta es que este coche destila un aire premium. No hay nada que parezca puesto encima como a propósito, sino que hay cromados, hay zonas de negro piano y hay zonas metálicas, pero no hay un sobrediseño del coche. Hay un equilibrio bastante bueno en las formas, es un coche redondeado, bastante bonito y que resulta no solo atractivo, sino que tiene un estatus de coche bueno, de coche de gama alta. Vamos a hablaros de la mecánica y de algunas cosas más que a mí me han sorprendido de este coche. Bueno, el motor es un 1.5 4 cilindros turbo de 167 caballos. Es un motor que va bastante bien, tiene tracción delantera y podemos elegirlo con un cambio manual de 6 marchas o con un automático de 7 marchas que es de tipo de doble embrague. Es un tipo de caja de cambios muy habitual en la industria europea. Mirad aquí una cosa muy curiosa, y es que el capot está pintado y satinado por dentro. Pintado y lacado, es decir, se ve brillante, y eso ya en la industria europea no pasa. Y si nos asomamos al interior de la mecánica encontramos proveedores como Varta, como Bosch, proveedores europeos que tienen fábricas en China desde la que suministran a AMG los componentes. Por ejemplo, los neumáticos son Michelin, son fabricados en China. Aquí dentro de la parte mecánica también vemos dos soportes muy robustos que pasarían la fuerza a un impacto al lateral y que hace que este coche tenga 5 estrellas Euro NCAP en las pruebas de colisión, y además vemos un aspecto muy limpio y muy cuidado en todos los componentes del vano motor. Es decir, estamos hablando de una calidad muy alta en este tipo de coches y que ya no empezamos a ver de forma tan habitual, empezamos a notar más una reducción de costes. A nivel mecánico, este motor tiene un hándicap importante con respecto a la industria europea, que es que consume más para obtener menores prestaciones. Este coche alcanza los 190 por hora y acelera de 0 a 100 en 9,9 segundos, que no es una cifra muy brillante. Además tiene un consumo promedio de 7,7 litros cada 100 kilómetros, cuando la industria europea está por debajo de 6 litros de forma habitual. Son uno de los pocos apartados donde la industria china todavía está por debajo de la europea y donde ya no la va a alcanzar, porque toda la industria china está invirtiendo sobre todo en automóviles eléctricos e híbridos enchufables. Pero eso significa que aunque tengamos un consumo un poco más alto, tenemos un buen coche, es decir, toda la calidad que nos muestran las partes que no se ven, todo el acabado del interior del capot y todo lo que vemos dentro del vano motor nos indica que este coche va a tener una alta calidad en todos sus componentes. Estamos a los mandos de la versión Luxury automática de este MG HS, y además tiene un tapizado extra que cuesta 1000 euros, que es este tapizado en color rojo tan llamativo que llega hasta las puertas, hasta el salpicadero, y que le queda realmente bien al que le guste este tipo de tapizados. A mí, que no me gustaba, me parece que aquí está bien hecho, porque incluso las piezas de plástico de la puerta están en el mismo tono de la tapicería, y eso significa decirle al proveedor que cambie el molde, bueno, que en el mismo molde ponga otro color y ponga otro elemento de plástico, lo que quiere decir que se han cuidado mucho los detalles, algo que lo hemos visto en todo el entorno de este coche. Os decíamos también al principio que antes, un poquito más que ahora, las marcas chinas se inspiraban en modelos europeos, y esa inspiración la podemos encontrar todavía en el interior de este MG HS. Por ejemplo, en el volante las botoneras son muy parecidas a las del Golf de sexta generación. Esta palanca de cambio es muy parecida a las que utiliza BMW, e incluso la integración de esta pantalla también es muy similar a la que utiliza BMW en algunos de sus modelos. En cambio, por ejemplo, las toberas de ventilación a mí me recuerdan a las que tenía el Audi TT, o por ejemplo esta ventilación central sí que es más de estilo BMW, o estas cortinillas para dejar cosas en el centro también son muy Volkswagen. Pero bueno, todo eso es positivo, porque al final el conjunto es bueno, no es un pastiche, sino que queda muy bien integrado, y al final estamos ante un coche que nos resulta en algunas cosas conocido
y que nos permite manejarlo pues con cierta comodidad o con más familiaridad de la que tendríamos si el coche fuera un diseño completamente original o completamente nuevo. ¿Qué nos encontramos que nos gusta mucho? Por ejemplo, las palancas de intermitentes y de dirección y de limpiaparabrisas tienen mucha calidad, están muy bien hechas. El cuadro, por supuesto, es digital y tiene muchísima información. La pantalla tiene cosas buenas y cosas malas. Las buenas es que tiene muchísima información y muchísimos parámetros que puede decidir el conductor que en otros coches no se deciden. Las menos buenas, por ejemplo, es que tanto el Apple CarPlay como el Android Auto funciona solo por cable. Otras cosas buenas es que hay un botón para cada cosa y que podemos encontrar botones en todas partes, es decir, cosas que prácticamente no existen en esta categoría, como el control de descenso o las cámaras periféricas de 360 grados o el portón eléctrico, que no es muy habitual en esta clase en este precio. En la categoría sí que es habitual, pero en este precio no es tan habitual encontrarlo. El volante está tapizado también en cuero. La posición de conducción es muy buena, los asientos son muy cómodos y el interior tiene pocas piezas de ese negro piano que a mucha gente no le gusta porque coge mucho polvo. Por ejemplo, solo tiene una pieza aquí central y el resto está terminado en acabados similares al aluminio. Por último, tenemos un techo solar que es abrible y que además tiene la superficie más grande de su clase. Por tanto, estamos ante un coche que, insistimos, nos sorprende porque está mucho mejor hecho, mucho mejor terminado y con mucha más tecnología de la que hubiéramos esperado en principio en un coche con un precio tan competitivo como este. El cuadro de mandos tiene un diseño peculiar, como veis las grafías son un poco raras, son como un poco antiguas, pero realmente toda la información que ofrece está muy bien presentada. Por ejemplo, si nos vamos a alguno de los menús, aparte de poder regular el brillo, en este, por ejemplo, tenemos más información y de forma más clara que en otros modelos. Distancia de viaje con una carretera, tiempo de viaje con un reloj, velocidad media con un velocímetro y consumo medio con una franja que nos indica el promedio de consumo, que en este caso, como veis, es 8,7, lo que habíamos dicho de un consumo un poco más alto que otros rivales. Y después tenemos posibilidad de dejarlo en blanco para que no nos moleste nada o poner el sistema de asistencia a la conducción con control de velocidad activo, es decir, con un radar que ve los coches que tenemos delante y reduce nuestra velocidad para que se ajuste a la que tiene el tráfico delante de nosotros. Dentro de las cosas que tiene este MG que no tienen otros rivales, por ejemplo, esta es la pantalla, las cámaras periféricas que, como veis, nos muestran alrededor del coche. Pero le podemos dar a este botón y nos lo saca en 3 dimensiones, de manera que tenemos el coche desde todos los ángulos en el sitio en el que estamos ubicados. ¿De acuerdo? Este es un programa que permite saber exactamente dónde tenemos ubicado el coche en estos casos, ¿no? Otra cosa muy interesante es que los sistemas de ayuda a la conducción, asistencia a la conducción, son desconectables, es decir, asistencia a la velocidad, apagado, manual o automático. El automático lee las señales y se pone automáticamente la velocidad que marca la señal, y el manual lo tenemos que elegir nosotros. La asistencia de carril, por ejemplo, aquí la tenemos apagada porque no nos ha gustado mucho cómo interfiere en la conducción, pero si la tenemos conectada tiene varios niveles de intensidad. Alerta, que es que el volante vibra; asistente, que es que vibra y lo mueve; y mantenimiento de trayectoria, que es que vibra, lo mueve y te mantiene en el centro del carril. Con 3 tipos de sensibilidad: bajo, normal o alto, alerta sonora o aviso por vibración. Todo ello conectable o configurable, que no es lo más habitual en el mercado y que muy poca gente lo va a hacer, pero que está muy bien que podamos hacerlo. Por ejemplo, asistencia a la conducción en MG Pilot, conectada o no conectada, depende de lo que queramos en cada momento. Yo, por ejemplo, ahora mismo la voy a dejar desconectada. Todo este tipo de detalles no son habituales en este segmento del mercado. En las plazas traseras la puerta es bastante grande, permite un buen acceso, no tiene cortinillas, que a mí es algo que sabéis que me gusta tener en los coches. Y me sorprende la alta calidad de los tapizados, porque alguna vez lo hemos comentado, en China es muy habitual que las plazas traseras se cuiden mucho, porque los padres contribuyen a la compra del coche de los hijos en China de forma habitual, y ellos son los que viajan en estas plazas, ¿no? Aquí lo que encontramos es una banqueta un poquito baja y el suelo un poco alto, de manera que no vamos tan cómodos como en otros coches de la competencia. Está muy bien de espacio, tiene salidas de ventilación, pero no regulación de ventilación, es decir, no podemos elegir la temperatura, pero sí tiene salidas de aire. Tiene 2 tomas USB y además por los asientos vemos bastante bien. Vamos a ver este reposabrazos central, porque es de los más completos del mercado. No solo tiene una zona mullida, sino que se puede abrir para guardar aquí el teléfono móvil o cualquier otra cosa, y además tiene un tacto aterciopelado, y aquí lleva
los posabotes que se abren de forma, como veis, como mecanizada, de manera que podemos tener aquí los botes de una manera más cómoda. Son piezas mucho más cuidadas de lo que esperábamos y de lo que encontramos en otros competidores, y eso es bueno. Tiene dos anclajes ISOFIX y tiene, como veis, pues las habituales zonas para poder dejar pues una tablet hoy en día, un teléfono móvil o las típicas revistas, o incluso cuando llevábamos mapas en el coche. Maletero siempre es importante en un coche familiar y en este HS no podía ser menos. El portón automático es de serie, se puede abrir también con el mando a distancia y tenemos la cortinilla enrollable y un maletero relativamente pequeño, 467 litros nos marca la ficha del fabricante, pero es cierto que parte de ese volumen lo tenemos por debajo de la bandeja, que no es regulable en altura, es decir, tendríamos que aprovechar estos huecos que hay aquí, que por cierto están terminados con muy buena calidad, pero no podemos bajar la altura de esta bandeja y por tanto la altura disponible aquí, como veis, es bastante escasa para lo que es habitual en esta clase. Es uno de los pequeños handicaps que tiene este coche, que por lo demás, como veis, toda la parte interior del maletero está muy bien terminada en todos los tapizados y en toda la pintura y todos los detalles. Al volante, vamos a contaros primero los handicaps del coche porque parece que todo sea bueno y hay cosas que no son tan buenas. Por ejemplo, la mecánica ya os habíamos dicho que consume un poquito más que la competencia y ahora estamos hablando de un consumo de entre 8,5 y 9 litros, que va a ser lo habitual con este coche. Estos son unos 2 litros más cada 100 kilómetros que la competencia o unos 3 euros más cada 100 kilómetros. Dependerá del número de kilómetros que hagamos al año si nos compensa o no tener un coche cuya tecnología a nivel de consumo no está al nivel de la competencia. De prestaciones está bien, no es un tiro en cuanto a velocidad ni en cuanto a recuperación, pero es un coche que se conduce con mucha suavidad y con mucho confort. Al ser un motor de 4 cilindros con turbo, no notamos nada fuera de lo habitual. E incluso el cambio de marchas, que es de doble embrague, se nota muy poco la transición entre una marcha y la siguiente. Otra cosa que os decía, que el Apple CarPlay no es inalámbrico y el maletero, que es un poco pequeño, que serían las tres cosas un poco menos acertadas de este coche. El resto, la dirección muy bien, muy suave y con buen aplomo. Los frenos bien también, a la altura de cualquier rival europeo, y la suspensión, como os comentaba, a mí me ha parecido que tiene un equilibrio extraordinario entre suavidad y confort, y es porque el eje trasero es de tipo multibrazo, que es una suspensión bastante elaborada. Es un coche de tracción delantera sin versiones de tracción total y sí que podemos tener una versión híbrida enchufable, que es uno de los híbridos enchufables más económicos del mercado en este segmento ahora mismo. Pero esta versión gasolina se ofrece con 4 versiones, manual y automático, y con la versión Comfort o el Luxury, que es el que estamos probando, con precios entre 24 y entre 30.000 euros aproximadamente. El coche va muy bien en recta, va muy bien en curva rápida, en curvas lentas, no tiene ruidos aerodinámicos, que suele pasar en algunos modelos diseñados en países donde no se va tan rápido como en Europa, y la verdad es que está muy por encima de lo que esperábamos, y eso es lo sorprendente en cada momento de este coche, que nos subimos pensando que es un coche chino y que va a tener muchos handicaps, y al final la realidad es que está por encima de la competencia europea en muchos de los casos, y eso es lo que es importante a la hora de comprar un modelo de este tipo. Analizarlo a fondo y saber qué es lo que estamos comprando, pero nos tenemos casi que quitar el chip de que los coches made in China van a ser peores que los fabricados en Europa, porque en este momento y en modelos como este no es así. Conclusiones finales a la prueba de este MG HS gasolina que hemos estado probando estos días. Y hay cosas que nos han gustado mucho. Por ejemplo, nos hemos quitado muchos prejuicios sobre los coches made in China. Ya sabéis que hay muchos coches europeos que se fabrican allí hoy en día, o que por ejemplo muchos Tesla vienen también desde la fábrica que la marca tiene en Shanghái, en China. En Shanghái, que es de donde es SAIC, que es la propietaria de la marca de coches MG. Bueno, el coche nos ha gustado mucho por espacio, por diseño, por cualidades, por confort, por equipamiento. Nos ha parecido que tiene una muy buena relación entre el precio y el producto, lo que pagamos y lo que nos llevamos a cambio. Como siempre, como en cualquier rival europeo, también hay cosas que no nos han gustado. Entre ellas está que el consumo es alto, entre 1,5 y 2 litros más que la competencia, lo que quiere decir que en este coche estaremos siempre entre los 7 y los 9 litros, entre los 7 litros y medio y los 9 litros y medio de consumo habitual.
El maletero no es tan grande como esperábamos, o al menos su volumen inicial no es tan grande, y el sistema de asistencia a la conducción MG Pilot todavía le falta bastante calibración para poderlo utilizar de una forma habitual en nuestras carreteras. De momento el volante da muchos tirones y es algo que ya habíamos visto en el MG4 y que la marca todavía no lo ha corregido, al menos para el mercado europeo. Por lo demás estamos ante un coche muy competitivo, sobre todo porque tiene un precio muy atractivo. Ahora mismo la gama se mueve entre los 24 y los 31.000 euros que cuesta esta versión tope de gama, incluso con el equipamiento extra de esa tapicería en rojo. Si compensa o no la compra también depende del servicio postventa. En este caso la marca está ofreciendo 7 años de garantía, que es una buena garantía en el mercado, pero también tenemos que tener claro que las piezas para arreglar estos coches no van a tener el mismo suministro que los rivales europeos. Sobre todo si tenemos algún accidente, algún golpe o algún percance, es muy posible que este coche esté algunos días más en el taller de lo que podría estar un rival de SEAT, de Opel, de Ford, de Fiat, etc. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y todo eso va a hacer que tomemos la decisión de compra adecuada según nuestros propios parámetros. Queremos un precio competitivo, un coche bastante completo y una marca que tiene un buen aspecto, este puede ser nuestro coche. Si queremos lo último en tecnología, un consumo bajo o una etiqueta que no sea la C, quizá tenemos que mirar a otros modelos de la competencia. Por lo demás, nos ha gustado mucho este modelo. Si quieres ver más pruebas como esta, suscríbete aquí a Extramotor.